Good morning. Nie wyznacz, jak będziesz wracała do hotelu, jeszcze przyjmę tego. Yeah, yeah, yeah.
Bien, el jueves. El jueves, afortunadamente, pude asistir a 2, 4, 6 conferencias diferentes, lo cual estuvo muy bien. Y durante el día no tuve ningún compromiso laboral, o sea que perfecto. Pude asistir a todas las conferencias, o casi todas las que quise acceder. En cuanto a consideraciones generales, poco más que añadir, la verdad. No, ya lo hemos contado todo, ¿no? Mucha gente otra vez, muchos speakers conocidos, gente importante. Y nada, vamos a pasar directamente a las conferencias a las que asistí porque no tengo mucho más que comentar en cuanto al evento en sí. La primera, Roblox Engine. Los que no conozcáis Roblox, aparentemente es algo extremadamente popular. Yo lo conocí hace apenas 3 meses que escuché un podcast con el creador de Roblox. Roblox es básicamente como un juego online donde hay millones y millones de personas. Es una especie de, no sé, de Second Life, podríamos decir, pero modernizado. Creo que ya llevan como 16 años, una cosa así, o sea que lleva un montón de tiempo. Y básicamente esta conferencia trataba sobre Roblox Engine, ¿no? El motor que utilizan. Una cosa que me llamó la atención, que no tenía ni idea, es que básicamente tú desarrollas un juego en Roblox Engine y no hay que compilarlo, sino que directamente ya está disponible en el navegador y puedes abrirlo en cualquier dispositivo, puedes abrirlo en un iPad o en un iPhone o en el ordenador. No hay que compilarlo en función de la plataforma a la que publicas el juego. Genial. Y básicamente los invitados eran varias personas de diferentes estudios que están creando juegos, sus propios juegos dentro de Roblox. Y juegos muy diferentes, porque el universo Roblox tiene como, no sé, unas mecánicas y un aspecto visual muy definido, pero estas empresas estaban creando juegos completamente diferentes. Incluso shooters y juegos de estrategia y de todo tipo, pero utilizando Roblox Engine. Aparentemente es muy sencillo de utilizar este engine, es muy rápido, la curva de aprendizaje es muy pequeña. Decían en algunos de los estudios que básicamente eran unas 2 semanas lo que tardaban sus desarrolladores en estar ya desarrollando dentro del engine. Así que bueno, habrá que echarle un vistazo a esto. Como decía antes, este engine no necesita compilación. Es decir, tú terminas el juego, le das al botón de publicar y automáticamente todo el mundo puede acceder a él, lo cual te permite tener un feedback muy muy rápido. Comentaba esto con respecto a la charla de ayer de Unreal, que creo que puede ser una forma de ganarse la vida para muchos desarrollar juegos dentro de Fortnite, lo mismo con Roblox, ¿no? Y bueno, estos ponentes que estaban aquí básicamente hablaban de eso, de cómo sus estudios se ganan la vida creando juegos dentro de Roblox. Así que creo que puede ser una opción interesante para muchos de los que estéis escuchando esto y queráis hacer juegos de forma rápida, sencilla y llegar potencialmente a millones de jugadores, ¿no? Así que echarle un vistazo. A mí me llamó mucho la atención, ¿vale? Repito, porque no lo conocía. Ahora estoy un poco más familiarizado con ello y voy a echarle un vistazo, pues ¿por qué no puede ser una forma de ganarse la vida creando juegos dentro de una plataforma ya existente que ya tiene además muchos jugadores, ¿no? Creo que tiene 32 millones de jugadores, o sea que ahí ya tienes el público si sabes llegar a él. Otra cosa también muy interesante es la escalabilidad de este engine. Es decir, tú cuando publicas un juego, lo subes a unos servidores y si de repente esperas 1 millón de jugadores, ¿vale? Todo puede funcionar, pero si de repente tienes 3 millones de jugadores, tienes que expandir esos servidores porque no tienes espacio para tantos jugadores. Si tú publicas un juego en Roblox, no tienes que preocuparte de esto, sino que Roblox son los responsables de hacer la escalabilidad por ti, con lo cual, imagínate. Otra cosa que me llama mucho la atención es que este Game Engine no tiene versionado. Es decir, no es como Unity, por ejemplo, ¿no? Que tiene versión 4, versión 19, versión 2022. Y obviamente si haces un juego en la versión 2022, no puedes abrir ese juego con la versión 2019, porque no va a funcionar. Lo mismo con Unreal, ¿no? Si te creas una experiencia, un juego, lo que sea, en Unreal 5.1, si te lo abres en Unreal 4.7 no te va a funcionar porque hay features en la 5.1 que no existían en la 4.7. Con Roblox al parecer no pasa eso, sino que no existe una versión del engine, es siempre el mismo en 16 años. Es decir, va evolucionando, pero es backwards compatibility, es decir, tú puedes abrir cualquier juego que hayas creado en cualquier
hace 10 años y va a funcionar perfectamente con el estado actual del engine. Me pareció muy interesante. Y nada, poco más que comentar. Simplemente era eso, un overview del engine, no de forma técnica, sino un poco de forma más conceptual, lo que puedes hacer con el engine y sobre todo los diferentes puntos de vista de las diferentes personas que están desarrollando sus propios juegos dentro del engine. Había un chico muy joven, por ejemplo, que decía que llevaba 10 años, que empezó como un niño jugando en Roblox y cuando vio que se podían crear tus propios juegos dentro de Engine, empezó a desarrollar sus propios juegos y ahora tiene su propia empresa con 10 personas y están desarrollando juegos que empezaron casi de forma amateur, bueno, casi no, de forma amateur, desarrollando sus propios juegos entre amigos y eso empezó a llegar a gente y al final pues decidieron montar un estudio para hacer sus propios juegos y sus propias experiencias dentro de Roblox. Me parece muy interesante, repito, no como engine en sí, porque bueno, está muy limitado, ¿vale? En cuanto a features, no puedes utilizar tus propios shaders, hay un montón de limitaciones, etcétera. Pero, repito, creo que es una forma muy interesante de ganarse la vida, desarrollando juegos dentro de un engine que ya está desarrollado y dentro de una plataforma y unas mecánicas que ya existen. Echarle un vistazo porque creo que, repito, puede ser un trabajo, ¿no? De la misma forma que decía que desarrollar juegos en Fortnite también puede ser un trabajo sin tener que desarrollar tu propia tecnología. La siguiente conferencia de Cinematics of Horizon Forbidden West. Muy, muy, muy interesante. Esta conferencia estaba presentada por el director de la cinemática en Guerrilla Games. Es un director que venía con un background en live action, ¿vale? Había ganado, bueno, no sé si ganado, pero había hecho un corto live action en su día que le llevó al Festival de Cannes. Y ahí fue donde entró en contacto con la gente de Guerrilla. Al final le contrataron y ya ha dirigido ya varias cinemáticas para el estudio. Y básicamente era una charla a nivel cinemático. No, a nivel, cuando digo cinemático, perdón, quiero decir cinematográfico. De cómo gestionaron, digamos, la dirección de todo este proyecto, ¿no? Desde el casting de los actores, desde la escritura de guión, desde la creación de storyboards, de previews, a nivel de cinematografía, a nivel de composición, a nivel de iluminación, a nivel de storytelling, de cómo dirigir una cinemática, ¿no? Que básicamente no deja de ser técnicas cinematográficas comunes que se utilizan en cine o en televisión, en cualquier otro medio audiovisual. Lo mismo con las cinemáticas, ¿no? Y está muy bien eso que este director pues viene de live action, como muchos de nosotros, y cómo se había adaptado a trabajar en cinematics. Un poco el camino que hace la gente que trabaja como directores en películas de animación que han venido o que vienen del mundo de live action. Muy interesante, ¿vale? Nada específico que voy a comentar sobre ello, simplemente pues eso, ¿no? Que es un overview general de cómo se trabaja a la hora de dirigir cinemáticas. Me pareció muy, muy interesante. Creo que contaron cosas que nos pueden venir bien a todos los que trabajemos de alguna forma creando planos, ya que, bueno, cuando creamos un plano desde cero, una cinemática, todo lo creas desde cero, pues bueno, los mismos principios se aplican, ¿no? De cinematografía en general. Quiero echarle un vistazo de nuevo a esta conferencia cuando la publiquen en el GDC Vault, porque, repito, cualquiera que trabaje en cine o en una experiencia cinemática le va a venir muy bien. También hablaron bastante sobre el tema de motion capture y performance capture y cómo se apañaron para hacer todo eso, especialmente durante COVID. En diferentes stages, lo hicieron en Londres, no me acuerdo ahora en qué estudio de performance capture. Hicieron parte ahí y parte en Goodbye Kansas, en Estocolmo. Y nada, muy interesante todo el proceso. Pero repito, más a un nivel puramente de cinematografía, ¿vale? Aquí no se hablaba de qué renders, qué tecnología de render utilizaron o cuál era el pipeline de personajes, nada de eso, era simplemente a nivel de storytelling y de cinematografía. Muy, muy interesante. Ok. Y de ahí pasamos a todo lo contrario, una presentación muy, muy técnica, cómo construir un path tracer en tiempo real presentado por NVIDIA, ¿vale? Aquí hubo como dos partes
de la conferencia. La primera era un poquito a nivel más global. Explicaron cuáles son las diferencias entre un Ray Tracer y un Path Tracer, qué es lo que te da a nivel, sobre todo visual, ¿no? A nivel más estético, un Path Tracer con respecto a un Ray Tracer, etcétera. No os voy a aburrir con ello. Y después comentaron diferentes soluciones que NVIDIA tiene hoy en día para utilizar Path Tracing en tiempo real, ¿no? Y bueno, tienen diferentes modos de Path Tracing. Tienen lo que llaman Accelerated Path Tracing. Tienen lo que llaman que básicamente, pues, obviamente es utilizar la última tecnología de hardware de NVIDIA para que el Path Tracer sea más rápido. Pero después tenían como diferentes niveles de Path Tracing, lo que llamaban el Reference Mode, el Photo Mode y el Full Time Path Tracer. Entonces un Full Time Path Tracer es obviamente que lanzas un path por cada uno de los píxeles, y después los diferentes modos que tenían pues eran formas de optimizar. En lugar de un path por píxel, pues básicamente pues tenían, pues a lo mejor lanzas un path por cada 1000 píxeles o un path por cada 10.000 píxeles, entonces va a ser siempre mucho más rápido. Y esa es la tecnología que están utilizando para utilizar Path Tracing en tiempo real. Además de todo eso, hay una capa por encima de denoising, también con los modelos de denoising de NVIDIA, utilizando pues obviamente las tarjetas RTX de NVIDIA. Y nada, pues mostraron diferentes escenarios donde podías utilizar uno de los modelos de Path Tracing u otro en función de lo que estuvieras a hacer. Mostraron 3 juegos, el Quake 2, que hay una versión con Path Tracing, con Ray Tracing, una versión de Minecraft y una versión de Portal, todos utilizando Ray Tracing. Y algo de lo que va a venir pronto, que es el Cyberpunk 2077, utilizando Path Tracing. Vale, o sea, echarle un ojo a eso porque me imagino que cambiará bastante el aspecto visual del juego. Además de eso, los SDK de esta tecnología Path Tracing con todos los modelos que estoy comentando y más, que bueno, lo estoy comentando de forma muy rápida, están disponibles tanto para Unreal como para Unity. ¿Ok? Creo que no todos los modelos de Path Tracing, creo que hay un modelo unidireccional nada más. El modelo bidireccional no está disponible en este SDK. Me imagino que lo estará en el futuro, pero por el momento, repito, si quieres utilizar esta tecnología de Ray Tracing de NVIDIA optimizada para tiempo real, está disponible tanto para Unreal como para Unity. Puedes bajarte el SDK e implementarlo en tu motor preferido. ¿Ok? Repito, una conferencia muy, muy técnica, pero bueno, está bien saber que existe esta tecnología por parte de NVIDIA y que se puede utilizar, como digo, en motores convencionales como Unreal y como Unity. Ok, la siguiente. Esta de aquí me la voy no, perdón, ¿dónde está? No es esta. Bueno, da igual, no lo voy a buscar porque no merece la pena hablar mucho de ello. Básicamente, el título creo que era Building the Metaverse in Meta, ¿no? Una presentación de la plataforma Presence de Meta. Bueno, básicamente fue una charla un poco ambigua donde se dedicaron a explicar un poco cuál es su definición de metaverso, todo un poco, como digo, filosófico, que básicamente lo resumieron en que son experiencias online donde para que se considere metaverso en función de su propia definición, tiene que haber una realidad mixta, es decir, mundo digital con el mundo real, tiene que haber interacciones naturales, y por interacciones naturales se referían a poder interactuar con el mundo digital sin necesidad de hardware externo, como por ejemplo que con tus propias manos, sin necesidad de ponerte guantes, ni controladores, ni nada, que puedas coger cosas del mundo digital. Y después que te puedas tener una representación fidedigna de tu avatar, sea cual sea. Y ellos abocan un poquito porque esa representación de tu avatar sea realista, que no sea un muñeco, como en Roblox, por ejemplo, sino que sea más bien pues algo relativamente, un avatar relativamente realista. Esta plataforma, que repito, se llama Presence Platform, ¿vale? Publicada por Meta, también tiene un API que se puede utilizar en Unreal y en Unity para que tú puedas construir tus propias experiencias en el metaverso dentro del motor de tu elección. Bueno,
repito, una charla muy a nivel filosófico, muy ambigua, no se contó nada especialmente innovador y la tecnología que se mostró fue ninguna, o sea, no se mostró ninguna tecnología, sí que se mostraron un par de juegos, experiencias creadas por Meta, que bueno, la verdad es que una vez vistas no te daba ninguna gana de meterte con cosas de estas, porque visualmente eran horribles. Perdón por la expresión, pero sí, o sea, no atraían visualmente, tampoco parecían divertidas en cuanto a iteración se refiere con los elementos, pues bueno, obviamente todo esto está en pañales y estamos un poquito empezando con todo esto. Pero bueno, creo que es otro camino laboral muy importante, ¿vale? O sea, todo lo que sea creación de contenido y de experiencias dentro de estos nuevos medios va a ser muy importante, sin ninguna duda es a dónde vamos, no me cabe la menor duda, llámalo metaverso, llámalo como quieras, pero bueno. Por cierto, metaverso también es, en sus propias palabras, Fortnite, también es Roblox, todo lo que son experiencias online, lo consideran metaverso. La diferencia es que en Meta, para considerarlo metaverso, dice que tiene que haber realidad mixta. Es decir, para ellos Fortnite no es metaverso porque no es realidad mixta, estás en un mundo 100% digital y Roblox pues tampoco es metaverso para ellos porque también estás en un mundo digital, ¿no? Ellos quieren que haya siempre un contacto entre el mundo digital y el mundo físico para considerarlo metaverso. Ok, pues nada más. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, esta charla que me encantó, los secretos de producción de Return to Monkey Island. Bueno, Monkey Island, que es mi juego favorito de siempre. Return to Monkey Island me gustó mucho también. Hubo muchas quejas por el aspecto visual. Bueno, obviamente yo creo que los juegos tienen que evolucionar visualmente y a mí personalmente me gustó visualmente el juego y me gustó como experiencia, me lo pasé muy bien jugándolo. Y esta charla estaba presentada por Jen Sandercock, que era la producer del juego. Entonces, esta charla hablaba sobre producción, ¿vale? No hablaba sobre arte, no hablaba sobre mecánicas, no hablaba sobre diseño, no hablaba sobre nada en cuanto a la creación del juego, sino a producción del juego. Muy, muy, muy interesante, ¿vale? Muy interesante. Es un juego que se hizo con apenas 25 personas, 100% remoto, en diferentes lugares del mundo, en completo secreto, nadie sabía que este proyecto estaba ocurriendo. Y me pareció muy interesante, sobre todo porque es un equipo pequeño, que es un poco el equipo que yo dirijo en Unity, es también un equipo pequeño, prácticamente ellos tenían 25 personas, que creo que es exactamente las personas que tengo yo en mi equipo, y he aprendido muchísimo de esta charla. Hay muchas de las cosas en cuanto a producción aplicada, en este caso un juego, que yo voy a poner en práctica en mi equipo, seguro. ¿Vale? Aunque mi trabajo es como supervisor de efectos visuales, también estoy actuando como producer. Tenemos un producer en el equipo, pero también tiene como que llevar diferentes tareas, no solo la de producer. De hecho, es ingeniero de sonido y es la persona que hace el sonido de nuestras cinemáticas, de nuestros demos y más cosas. Entonces, bueno, entre él y yo somos un poco también los que actuamos como productores de nuestro trabajo. Así que hay un montón de cosas que me llevo de esta charla que voy a implementar en mi día a día, sin ninguna duda, y en la organización y la producción de mi equipo. Muy, muy, muy interesante, repito. Cuando esté en el Vault, echarle un vistazo porque me pareció terriblemente útil. ¿De acuerdo? No tengo mucho más que comentar. Cómo se organizaron, cómo produjeron. Había unas cosas muy interesantes, como por ejemplo que no había reuniones, que los lunes eran, si por ejemplo se ponían un deadline para el viernes, si llegaban al deadline, el lunes no se trabajaba, pagado, obviamente, pero sin trabajarlo. Y un montón de curiosidades más que creo que se pueden implementar en muchos equipos de trabajo. Así que repito, voy a echarle un vistazo a todo esto y voy a ponerme a ello. Bien, y la última charla del día, esa es una charla de Unity, ¿vale? Crear personajes hiperrealistas presentado por Unity. Vale, entonces esta es la demo de Enemies, que es la última demo la que hicimos en mi equipo, donde creamos un personaje hiperrealista y estaba presentado por Mark Schoeningal. Mark Schoeningal no es de nuestro equipo,
pero es un poco la persona que tenemos para presentar. El trabajo de Mark es básicamente viajar por el mundo presentando cosas, presentando tecnología, hablando con clientes, etc. Entonces es una persona que habla muy bien al público, que entretiene muy bien y que hace un muy buen trabajo presentando, aunque él no trabaja en nuestras demos y repito, y no es parte de nuestro equipo, pero es la persona que utilizamos para presentar la mayoría de las cosas. Cuando presentamos tecnología, por ejemplo, cuando hicimos el sistema de pelo, cuando hicimos el sistema de Surface Scattering, etcétera, sí que tenemos a gente del equipo, de nuestro equipo de demos, que son los responsables directos de crear esas tecnologías, ingenieros, desarrolladores, etcétera. Y ellos sí que presentan esas tecnologías porque obviamente cuando te preguntan preguntas después de la sesión, pues obviamente tienes que responderlas y Mark pues no podría responder esas preguntas. Pero esto es básicamente como... Esta charla fue una presentación más general, más para todo el público. Y bueno, vi esta charla con 2 compañeros de Weta y con otro compañero de Guerrilla. Y se quedaron bastante impresionados, ¿vale? Todo el mundo más o menos me decía que para ellos el mejor personaje que se ha visto en real time es este que hemos creado nosotros en Unity, con lo cual, oye, pues muy bien, eso que nos llevamos. Se mostraron además también nuestro sistema de captura de barato, entre comillas, es decir, nuestro sistema de captura con iPhone, similar a lo que mostró Unreal, ¿vale? Lo que pasa es que, y esto yo fui muy explícito en que se dijera que nuestra demo, con esta chica jugando al ajedrez, nuestra demo de Enemies, la captura de movimientos se hizo en un estudio de 4D, en un estudio profesional de captura de performance, de gestos faciales o de interpretación facial. Y las demos que mostramos ayer, aparte de mostrar ese personaje, luego hicimos demos con la captura de iPhone, que obviamente no es igual de buena. Eso es lo que no hizo Unreal, y es lo que me toca un poco las narices, ¿vale? Porque nosotros ayer podríamos haber hecho nuestras demos con el iPhone, luego mostrar el personaje hiperrealista que creamos y que la gente pensara que eso se había hecho con el iPhone. Eso es lo que hizo Unreal. No me gustó. En nuestro caso, fuimos muy claros, en plan de esto se ha hecho con esta tecnología, con todos estos artistas, durante un año, y esto que estamos haciendo con el iPhone es otra historia, ¿vale? Esto es para que lo pueda utilizar todo el mundo. La gente que no tiene acceso a un estudio 4D y $250,000 por sesión, ¿vale? Entonces fuimos muy claros y concisos con eso, para que la gente no se llevara la impresión incorrecta. Además de todo eso, mostramos nuestro sistema de pelo, de pitch fast, etcétera. Mostramos las herramientas de Weta que estamos utilizando para el grooming, que son los Wig Tools. Las herramientas de Weta para Unity, no todas, pero algunas, ya están disponibles de forma beta. Así que si eres cliente de Unity, puedes ponerte en contacto con Unity y te podrán pasar la beta de esas herramientas de Weta para que las utilices tanto en Maya como en Unity. Si no eres cliente de Unity, no tienes acceso a las herramientas de Weta. En algún momento en el futuro estarán disponibles para todo el mundo, ¿vale? Pero por el momento estamos utilizando principalmente Wig. También mostramos nuestra tecnología de Ziva Dynamics para la simulación de tejido, que es como se animó todos los gestos faciales y demás, todo lo que es el tissue, ¿no? ¿Cómo se llama? Los músculos y la carne y la piel de este personaje, utilizando Ziva. Ziva funciona con Machine Learning, es decir, cuando tenemos el 4D Capture, todas las expresiones faciales capturadas, toda esa información se le pasa, que estamos hablando de gigas y gigas y gigas de datos, ¿vale? Porque cada frame es una geometría diferente de alta resolución. Toda esa información se le pasa a Ziva Dynamics y Ziva Dynamics lo que hace es, con su modelo de Machine Learning, aprender todas esas expresiones y después puedes cambiar las expresiones del personaje utilizando Machine Learning. Es decir, si la performance del actor en el stage de 4D Capture no te gusta, dices, quiero que el actor esté un poco más triste o que esté un poco más, que sonría o que frunza el ceño. Se puede cambiar todo con un rig tradicional en tiempo real, pero no solamente si tú mueves la ceja hacia arriba, no se mueve la ceja hacia arriba, sino que se mueve toda la cara, porque toda la información de cómo esa actriz se mueve y actúa ha sido capturado con 4D. Con lo cual Machine Learning puede extrapolar toda esa información y cuando sonríe, todos los demás músculos se mueven de forma acorde y de forma realista.
Lo bueno de todo esto es que no necesitas hacer eso para todos los actores. Tú puedes tener todos esos rangos de expresión capturados en 4D, pasarlos por Machine Learning y después puedes aplicarlo a otro personaje. ¿Vale? Un personaje, por ejemplo, ficticio. No un actor, sino un personaje completamente ficticio. Con lo cual, eso te va a aportar un realismo muy, muy grande y una performance de expresiones faciales muy fidedigna. El plan es, porque obviamente, claro, el Machine Learning hay que estar dándole datos continuamente. Eso es lo que planeamos hacer en Unity. Nosotros planeamos hacer una librería inmensa de información 4D, pasársela a Ziba y que después todos los clientes de Unity puedan utilizar esa inmensa librería de performance facial para utilizarla en sus personajes y que después la puedan modificar como quieran. ¿De acuerdo? O sea, que echarle un vistazo a eso porque creo que es una tecnología muy importante y es una tecnología que obviamente nos vamos a beneficiar todos de ellos, todos los que no podemos acceder a un estudio de 4D que es súper caro por sesión, ¿no? Sino que podamos utilizar todo el material que Unity va a crear para entrenar su Machine Learning. Ok, pues ya está. Este es el resumen del jueves. Mañana viernes creo que voy a acceder solamente a 2, quizás 3 en el mejor de los casos conferencias. Mañana se termina ya a las 4. Así que voy a intentar acceder a una por la mañana seguro y otra al mediodía. No sé si voy a poder acceder a más. Lo más probable es que no, pero espero que al menos 2. En el mejor de los casos accederé a una tercera un poquito más tarde. Y este es mi resumen del jueves. A ver si puedo grabar un vídeo el viernes sobre el último día. Es probable que no y que lo grabe ya cuando regrese a casa. Así que ya veremos. Tengo un vuelo de 26 horas con transbordos y demás, o sea que a ver en qué condiciones llegamos a casa. Ok, pues nada, lo dejamos aquí. Espero que os esté gustando esta especie de resumen de GDC. Ya sé que voy súper rápido y que tampoco doy muchos detalles porque tampoco puedo dar muchos más detalles, pero al menos para que tengáis una idea de cómo es y por si en el futuro queréis pasaros por aquí, que sepáis un poquito lo que esperar. Hasta luego.